Y Y el Facebook. Y igual el Facebook de cualquiera, pues. Está lo mismo. mi Facebook, ahí está Ya. directo, así. ¿No te tienen baneado? Ah, no, estoy baneado, no puedo tener ¿Ya? eso. Ay. Para los que están en Instagram están escuchando todo esto. Sí. Todos los bloopers, son los medios bloopers estos. Sí, Ya, pero, ¿qué hacemos? ya pues transmitimos por Facebook, ¿no? Pues. Ah, mira, la recuperé ya. Pero vamos a estar así. Sí, pero vamos a estar así como intermitente. Como intermitente. Pero entonces tiramos solo la cámara. Ah, Ya, por eso sí. ya. Puede ser. Ya, listo, tiramos la cámara. Una cámara, ¿no? Ya la general, va con la general. ¿No? La arriba. Ya. Sí, yo aprovecho de. Tenemos que aumentar la señal para arriba, que el cable son 30 metros de salida. Para acá y... Yo tengo Ah, 4. no, pues si tú tenías unos repetidores, pues. Pasaste unos repetidores, Sí, lo que pasa es que hay redondo. que instalarlo acá. Hay que ponerlo por ahí, con ahí nos conectamos a Ahora sí. Ahora lo Estamos con audio, estamos con video, ya estamos con todo. Ahora sí. Ahora sí. Dice según acá que estamos en la producción hasta ahora. La calidad. Ya estamos con todo. Ahora sí. Está medio intensa la cosa. Oye, parece programa parece programa de Coquilao. Estamos transmitiendo desde la cárcel. estamos transmitiendo en el búnker. Esta es una transmisión directamente desde Colina 1. Aquí el panel de reo, los resucitados. El pabellón cristiano. El búnker cristiano de la peli. Ahora sí, ahora se ve y se escucha bien. Ay, señor. Un día otro. Bájale, También. para que no se copie el sonido.
la cámara, Pablo. ¿Se escuchó bien ahí? ¿Mandé como un efecto igual? ¿Sí? Ah, ya. No te digo, Pablo, para que no salga el audio ahí, no se va a leer. Ya, ¿estamos? Ya sigamos. Ya, Pablo, sigue. Ahora sí, dale nomás. Ya, bien, hermanos, que se les bendiga. Saludos a todos los que estén ahí, por aquí, por allá, viéndonos. Ojalá que se conecten con nosotros. Y también, si quieren comentar en YouTube, pueden hacerlo. Del tema que tenemos para el día de hoy. El tema del día de hoy es la aceptación de conductas o actos que no son bíblicos. ¿Ok? Así que vayan ahí pensando, meditando en lo que podamos comentar. Por ejemplo, el primer punto que tengo para tratar es las actitudes de hoy en día. Tiempo atrás, en nosotros, Carlos, mi hermano, yo si no me equivoco, decía, hoy en día, más que pastores, hoy en día hay mucho liderazgo dentro de la iglesia. Más que pastor, es más un líder. ¿Cómo vamos con eso, hermano Jorge? Abre un poco el tema. Bueno, dentro de lo que la gama de lo que vemos en internet, hay un bastante amplio de lo que son los... Ya no vemos pastores ya como antiguamente, lo que simboliza el pastorado, que es guiar una iglesia, un rebaño, conforme a la palabra, a una sana doctrina, independientemente de, digamos, de la fe que o de la doctrina que tengamos, si hay pentecostales, bautistas, la máxima, ¿no es cierto?, para nosotros, para todos cristianos, es la palabra de Dios, la Biblia. En eso partimos todo en común, ¿no es cierto? Y de ahí vienen las derivaciones con el tema del bautismo y otras cosas, pero aún seguimos siendo hermanos y teniendo una sana doctrina. Pero hoy día ha aparecido una montonera digamos, de ministerios, o no sé cómo llamarlo en realidad, en los cuales sus líderes son personas y muchas otras cosas. Y entre otras cosas, lo que nos poníamos de acuerdo en la semana, que incluso ya los títulos ya les quedan chicos. O sea, ya no son pastores, ya hoy día encontramos incluso algunos que se autodenominan apóstoles, arcángeles y una serie de cosas más que en la sana doctrina no estamos de acuerdo. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque ahí lleva como de ahí quiero abrir el debate, es como que si estuviésemos a un semidios. Ya no tenemos a un pastor, sino que tenemos prácticamente a un semidios llevando una congregación. Y eso es peligroso. Muy peligroso porque esa gente que lo sigue ciegamente y a veces no saben dónde van. Mucho más, ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Que son mucho más expertos en el tema, van a hablar de secta. Eso después muchas veces termina convirtiéndose en secta. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy día en las redes sociales? Vemos, bueno, hay doctrina, sí, para qué vamos, no es todo malo, pero también vemos iglesias, no ministerios, más que ministerios, grupos de personas que se encuentran en un lugar determinado y que siguen algo que no está dentro de lo que es ya la palabra de Dios. Algunas actitudes que encontraba yo acá, no sé, pero sí son de mucho el autoritarismo, la falta de humildad, la manipulación de emociones para llegar a lo espiritual, enriquecimiento personal, falta de transparencia, valentía, y dejémoslo hasta ahí. Son varias, pero para no alargarnos mucho. Por ejemplo, una de esas que quería tomar, Nico. No, espera, que estoy súper concentrado porque estaba justo viendo Ah, el tema de... José, ¿verdad? Se ve que está la parte técnica, nuestro hermano Nico y la parte técnica por si acaso. Súper... Que muchas veces tú te puedes dar cuenta en la actualidad de que hay personas que pueden ver a una persona ahí en el suelo, pueden ver a una persona que ahí
quizás muriéndose de hambre o en malas condiciones y no lo toman en cuenta. Ahí va, que se escucha mejor. Sí. No lo toman en cuenta. Así que yo creo que la sociedad hoy en día está así, no está siendo empática con el otro. Y eso nos ha llevado a diversas cosas. Que principalmente, como te digo, la falta de empatía es una de las cosas que me impresiona lo que pasa hoy en día. Podemos ver en las noticias que muchas veces se ha dado de que han encontrado indigentes fallecidos y quizás han fallecido horas, ha pasado gente por al lado y no se han dado cuenta, no se preocupan de que está a su lado. Yo creo que eso es lo que está faltando y bueno, y está entrando también a los cristianos o a las iglesias también, que está entrando eso. O sea, entrando al tema en sí, la conducta antibíblica sería esa, la poca empatía. Que hoy en día uno lo puede ver, con usted lo puede ver en todo ámbito de cosas, a nivel secular. En la iglesia también se está viendo eso. Sí, hay mucho, la gente está como ensimismada, o sea, se preocupa solamente de la persona, de la familia. Llevándolo a la iglesia, tú puedes ver en los cultos ahora muchas veces puede llegar una persona triste, puede llegar una persona quizás con su rostro notoriamente triste o no sé, o ofuscado, enojado, y tú no te das cuenta de que está a tu lado, está así. Y tú te preocupas de adorar, no sé, pues escuchar la palabra, no te preocupas de que está al lado, si se siente bien, a lo mejor está esperando un abrazo, está esperando, hermano, ¿te pasa algo? Que alguien le hable, que se preocupe. Eso está en la iglesia, se está viendo. Mira, respecto a eso, yo por ejemplo vi un video que era sobre la depresión. No sé si ustedes lo vieron, estoy súper famoso. Había un compadre que ya como animado de estadio, hablando con un compadre súper... Al final del video faltaba uno. ¿Ustedes quién piensa que faltaba? ¿El que estaba serio, desanimado, o el que estaba animado? El que estaba animado. El que estaba animado, el que faltaba. Era súper raro. Porque, por ejemplo, muchas veces vemos a una persona nosotros y quizás no sabemos cómo está esa persona. Y te muestra a ti una cara falsa. Y quizás tu palabra, lo que tú le puedes decir, a esa persona le puede servir. Sí. Y ustedes también, esa falta de empatía, eso es cuando hay un alcohólico a la iglesia. ¿Cómo lo miramos? También. ¿Lo segregamos? ¿Lo hacemos a un lado? ¿Lo miramos feo? Es que ahí pasan dos cosas, según lo que yo veo. Que, una, hay mucha gente herida dentro de la iglesia. Sí. Y de eso se nutren estos ministerios, o llamémoslo bien, estas pseudo iglesias. Entonces, ¿por qué? Porque llaman y dicen, oye, tú te sientes mal en tu iglesia, ven, concéntrate con nosotros, búscate, congrégate con nosotros, ven para acá, aquí te vas a sentir bien. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ahí no hay por decirlo así, claro, lo reciben todos, pero no se habla de arrepentimiento, no se habla de perdón, no se habla de muchas veces no se habla de los pecados, se habla de esas cosas, porque los tienen ahí. Entonces, después, ¿qué pasa? Le dicen, oye, mira, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer aquí, vamos a hacer, oye, ¿cómo se llama? Esta cuestión ha pasado, por ejemplo, no sé, la medallita o el pedacito de tronco que era de la cruz del Señor. Sí. ¿No es cierto? O no, tienes que pasar en la cachetada santa. Claro, o declaramos ese tema de declarar, tanto declarar también. Sí, han salido ahora la cachetada santa. El compadre sale 20 metros para allá. Claro, bueno, había en su tiempo, no sé si ustedes conocieron, por allá por los años 80, hay un famoso telepredicador norteamericano que se llama Benny Hinn. Y este tipo se sacaba el vestón y empezaba así con el vestón y tiraba el vestón y todos caían para atrás. Después eso lo copió Cash Luna, Guillermo Maldonado. De repente no tan así, de repente por decir no vengas a la iglesia, si la iglesia no te tiene que hablar de espiritualidad, cae Dante Gebel, por ejemplo, cae de repente. Cae en eso mismo. Entonces, si bien es cierto, la iglesia tiene que abrirse para que tú puedas entrar y estés ahí, ¿no es cierto? Pero también la iglesia no debe dejar de predicar el evangelio. Eso. Y de la sana doctrina. Porque si no,
nadie nunca va a madurar. Yo me acuerdo de algo que una vez me dijo el pastor Domingo a mí. Si la palabra no te hiere, no te duele la palabra, no te sirve. No sirvió la palabra. Sí. Si la palabra está para a nosotros, o sea, instruirnos y corregirnos. Para eso está la palabra. O sea, también puede ser. Y, o sea, obviamente también está para confortar. Sí. Estamos claros. Pero en realidad Pero lo no que- siempre pero tiene que ser. nosotros tenemos que ir en Exacto. busca a la perfección en realidad. Y eso es lo que nos muestra la palabra, lo que es la búsqueda de perfección. Un camino hacia la perfección. Claro. En simples palabras, al final la palabra que esté por delante tiene que llegar a tu vida de buena o de mala forma. Porque no pasa nada, entonces no. ¿Quién es el que está por delante? Oye, ¿Quién está hablando? a propósito de eso, hay una canción bonita de Samuel Hernández que se llama Susurro o Ladrillas. ¿Cómo quieres que te llegue la palabra de Dios? Susurro o ladrillas. Bueno. Y Dios muchas veces te habla como un silbido, un susurro, una cosa suave, ven, porque Él se aparece en nuestras vidas y Él está siempre hablándonos así, pero cuando no quiere hacer caso, y están los planes de Dios que te va a llegar un ladrillazo hasta que entiendas. Nosotros siempre predicamos, especialmente en las calles, que ojalá las personas conozcan a Dios de la forma bonita, de la forma, como dice Jordi, con el susurro quizás de Dios, no con el ladrillazo o la prueba fuerte, que muchas veces es la mayoría que llega. Que no es lo ideal, porque Dios no es un Dios malo, No. es un Dios de amor. Y siempre va a querer que de la mejor forma que llegues tú a conocerlo, no que llegues de forma. ¿Quieres que vaya a ustedes con vara o con espíritu de mansedumbre? Exacto. Por ejemplo, otra lista que también encontré, por ejemplo, los narcisistas espirituales, líderes narcisistas. Por ejemplo, alguien que, como decía nuestro hermano, que es líder de una secta, porque prácticamente ese líder, él no puede llevar a ese líder o pastor, el único que te puede atraer a la espiritualidad o acercarte a Dios va a ser solamente con él. Eso es un narcisista espiritual. Otro, por ejemplo, culto a la personalidad. La iglesia gira en torno a él o a ella. Digamos, el pastor, claro. la pastora o el líder o lideresa. No sé cómo se dirá. La líder. Mi líder. Los líderes. Aislamiento de crítica. No aceptan corrección y castigan a quienes cuestionan. Otra más, bueno, ya hay otros temas más complejos. Pero también lo comentó nuestro hermano, también está lo que son otro punto, casi se me va. Otro punto importante en estas actitudes que tienen los nuevos líderes, la nueva clase de pastores que hay. Hoy en día hay mucho activismo espiritual o realmente son evangelismo lo que hacen. Ahora para abrir el tema, a veces hay tantas actividades en la iglesia que saturan al hermano. Claro. El hermano no tiene tiempo para la familia o porque igual hay trabajos que son más pesados y otros trabajos que son menos pesados. Hay personas que trabajan por turno, no pueden estar toda la semana, y a veces cuando hay tanta actividad en la iglesia, el hermano que no puede estar se siente afligido. ¿Qué piensan de eso? Que yo opino que, bueno, ¿Está bien hacer estas actividades o está mal? o sea, yo encuentro que todo, o sea, como le hemos hablado en otros programas, los extremos son, ¿cómo se llama? Ya son Siempre va a ser mal. exacto, siempre van a ser malos. Un templo, una iglesia, una misión que haga muchas actividades, prácticamente es como para entretener a la congregación para que esté dentro de la iglesia. Pienso yo, la veo de esa forma. No es la idea, si la iglesia no hiciera actividades, entonces si nos vamos al extremo. Si no hiciera actividades y solamente hiciera puros cultos, los días tanto, de tal hora, o sea, no participo más en la iglesia, no participo en la iglesia, solamente en los cultos y no hago nada más, no me congrego, no escucho alabanza, o sea, tengo que esperar que, no sé, porque que los distintos líderes de cada grupo hagan actividades para poder participar. O sea, uno también tiene que, no es la idea tampoco. Ahora, pero vamos al otro extremo, que la iglesia haga muchas actividades. Suele pasar lo que decía Pablo, que a veces a los hermanos quizás quisieran estar en todo y piensan que eso es bueno porque mientras más esté en la iglesia es mucho mejor, y quieren estar en todo y no pueden estar en todo y se afligen porque a lo mejor piensan que están sirviendo más a Dios, y no es así, Ahora, yo pienso, claro, tuviste en el punto, los extremos son malos, la iglesia
puede quedarse detenida, ¿no? Hay que activar de alguna manera, porque por eso es que hay una membresía. Entonces, yo pienso que la iglesia tiene que activar siempre, independientemente de que tú participes o puedas participar en todos aquellos eventos. ¿Y por qué lo digo? Porque si la iglesia se detiene la hermandad. Y si la hermandad se detiene, se pone floja. Cuando la hermandad se pone floja, eh, eh, baja, baja entre comillas, lo espiritual, o sea, el que el hermano esté atento. Ayer, mira, dentro de una congregación tú vas a notar que aquellos que están en una madurez plena, están los que están más o menos en medio, sí, pero hay un porcentaje que está mucho más abajo y que esos necesitan estar siempre incentivándose. ¿Por qué razón? Porque se dice animados, hay que darse uno a otro. Incluso hay que dice el de poco ánimo. Y dice, habla sobre el de poco ánimo, que hay que moverlo, hay que activarlo, hay que llamarlo, preocuparse del hermano que no está activando. Entonces, no necesariamente vas a estar en todos los servicios que da la iglesia. No necesariamente, porque también tienes que ser, si tienes familia, si eres un dueño de casa, y tienes tu familia, obviamente que es importante la familia. Y sobre todo si tienes una esposa o un esposo inconverso, obviamente que tienes que predicar con el ejemplo y darle tu tiempo a la iglesia, pero también tienes que dedicarle tiempo a tu familia. Y eso también es ser productivo dentro del evangelio. Pero también hay un día que nosotros tenemos, si bien es como lo que decía la ley, apartarás un día para Dios, pero también es cierto que nosotros debemos cumplir con nuestros deberes dentro de lo que es la iglesia. Por eso que pertenecemos a un grupo. Por ejemplo, si nosotros vamos a querer un cargo o vamos a ostentar un cargo, tenemos que ser activos dentro de la iglesia. Y así lo indican los estatutos. Todos los estatutos dicen, aquel que quiera tener un oficio dentro por lo menos tiene que ser un hombre o un hermano responsable y que participe abiertamente dentro de los servicios. Pero eso, mira, a veces no pasa esos grados que son medio, que porque más vaya a la iglesia es porque eres más, por decir, más fiel o más consagrado. Claro, más Y no espiritual, tiene que ver eso. no Tiene que no. ver. No, No tiene que se ver. debe de enseñar bien esos temas. Por ejemplo, hay otro Eso. tema más que, para avanzar también, lo dijo el hermano, de las frases. ¿Se acuerdan cuando estaba muy de moda? Bueno, todavía, pero ya menos mal que se bajó un poco el decibel, del yo declaro, el yo decreto, el yo arrebato, y automáticamente, me acuerdo cuando yo empecé a escuchar eso, decía que la misma frase en sí ya se anula, porque pones el yo antes de Cristo. Sí. A mí siempre se me enseñó que ¿qué predomina? ¿La voluntad? ¿De quién? ¿La mía? No, pues la que Dios tiene para mí. Sí. Porque no es lo mismo querer, o sea, ojalá se haga mi voluntad, sería ideal. Pero ideal para quién? Para mí, pues. Claro. Pero realmente uno debe buscar, o sea, debe entender que la voluntad es Ellos toman de un solo versículo. un versículo. Es un versículo. Esas personas que hablan es así. Habla sobre justamente el decretar. La palabra, por decirlo así, parafraseando un poco, tiene poder. Pero es tu palabra, no la mía, por fe. Sí, pero por fe en qué, en mí. Por eso. Va a O sea, la fe viene por mí, entre que como que yo creo, no es por eso. De hecho, hay un debate bien bueno, es si la fe
Sí, pero ahí, como decía Jordi, volvemos, por ejemplo, en ese caso, ir y preocuparse de la persona. Si alguien está decayendo, preocuparse por y todo el asunto. La idea no dejarlo, no dejar a esa persona sola. Pero también yo soy de los partidarios de los que también, por ejemplo, tienen que tener su tiempo. Su tiempo, y no llevar las cosas a los extremos. O forzarla. También, o forzarla. Porque al final eso, forzar las cosas, nunca va a ser, no, creo yo que nunca va a salir algo bueno. Forzar las cosas. Puede que sí, pero generalmente no salen bien las cosas cuando uno las fuerza, porque uno necesita hacer las cosas con tiempo, necesita quizás planificarse, tener un orden, no llegar y no, que esto va a pasar, y al final es como que estuviese tirando un cordel. Lo tiro, hasta dónde va a llegar, va a llegar un punto que se va a cortar. Igual que otra palabra que se decía mucho era ese, el Señor me dijo. También. Jesús me dijo. El Señor me dijo que esto acá. Y a veces personas que, oye, uno sabe, a veces hay profetas que sí, ya se sabe, se conoce, qué sé yo. Pero a veces había hermanos que se paraban y decían, no, el Señor me dijo que. Y a veces, ¿qué Señor te dijo eso? Porque no hay una concordancia en lo que estás diciendo, a lo mejor nunca la chuntaron, o lo decían a lo mejor porque querían decirte algo bonito. También. Y eso también pasa también principalmente de iglesias pentecostales, que también, por ejemplo, si nos vamos a otro tema, el tema de la manifestación del Espíritu, cuando hay danza, cuando hay lengua, muchas veces he visto a no es de Dios, y ahí voy a lo que dices tú, que a veces la persona tiene ganas de decirte cosas y no es que venga de parte de Dios, sino que muchas veces viene de parte del mismo ser humano. O sea, a ver, ahí hay que tener un poco de cuidado con el tema ese, pero, por ejemplo, la escuela profética terminó con el Juan Bautista, ¿ya? Todo lo que era la escuela profética, ¿cuál era la función del profeta? Era decir lo que Dios tenía que hablarle al pueblo, ¿cierto? Entonces, cuando llegaba el profeta a una ciudad, generalmente el profeta no se lo esperaba bien, porque sabía que venía con algo fuerte para decirle, ¿no es cierto? Hoy día... Oye, dicho creo que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Sí, pero más que nada eso tiene que ver con otro tema, con un tema que tiene que ver más que nada como uno funciona dentro de la comunidad donde uno nació. Pero en este caso, la escuela profética termina con él. Entonces no hay ya un profeta que venga que es mandado por Dios directamente a decirle a un pueblo, a una determinada nación, lo que tiene que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Por algo muy simple. Porque la palabra lo dice todo. Ya está todo dicho, está todo hecho. Porque si caímos con que un profeta viene, tendríamos que creer, por ejemplo, en Ellen White, ¿cómo se llama? En Jonathan Smith, el de los mormones, Jonathan Smith. Sí. ¿Ya? Entonces tendríamos que creer en eso. Y ahí entramos, por ejemplo, a lo que hablábamos al principio, que vienen los nombres, los profetas, los apóstoles. Ya. Entonces, si creemos que todavía existen esa clase de profetas, tendríamos que creer también lo que dijo Ellen White o lo que dijo Smith por parte de los mormones. Entonces quiere decir, ¿por qué razón? Porque ellos también dijeron lo mismo. Nosotros venimos de parte de Dios y bla, bla, bla. El tema es que hay hermanos que pueden tener el don de profecía. Joseph Smith. Que pueden tener el don de profecía. Porque, pero eso es diferente. Porque ese don de profecía muchas veces va dirigido hacia un hermano específico. ¿No es cierto? Pero siempre ese don tiene que estar guiado por la palabra de Dios. Exacto. O sea, por decirlo así, de repente hemos sido testigos que ese don de profecía, entre comillas, lo usan como para el hermano desenmascararlo de una cosa así como que todo está ahí y tal, el Señor me dijo que todo estás en pecado. Por eso voy a lo que decían, o sea, lo que le comentaba Pablo, que a veces uno
Yo creo que si uno está en el espíritu, puede separar esas cosas, puede decir, ya, este sí y este no, no está juzgando, pero como dice Jordi, a lo mejor uno va a notar, no, este hermano aquí, como dice, está juzgando a esta persona, o está criticando a la iglesia, o cosas así, Claro. y tomando, hemos- lo más terrible que es tomar Sí, las cosas oye, de Dios. es que hemos tomado, es que han venido personas, hablemos exclusivamente de ciertas cosas que nosotros hemos escuchado en nuestras vidas de profecía de repente, que incluso hasta cuando va a venir el Señor. Entonces ya ahí Sí. como que cae yo creo que es una paranoia. O sea, perdónenme los televidentes, pero para mí ya es una paranoia. Entonces es como escuchar voces que donde no las hay. Y ahí hay que tener cuidado, porque nosotros tenemos que tener el discernimiento de dónde viene, de leer la palabra. Si lees la palabra te da discernimiento para saber esto sí, esto no, esto corresponde, esto no corresponde. Es como que alguien dijera, oye, mira, sentí del Señor decirle, no sé, páguenme tanto, porque necesito una camioneta nueva. ¿Se acuerdan? Por ahí anda un meme dando vuelta y dice que necesito vacaciones nuevas. ¿Cuándo pagan? ¿Cuánto pagan? Cuando más, ¿Cuándo Claro. pagan? Pero a lo que voy, y ahí lamentablemente se tergiversa el verdadero sentido de lo que es el Evangelio. Porque, ¿qué es profeta? Profeta quiere decir el hablar por otro. Nosotros cuando predicamos en las calles ya es una profecía. Nosotros cuando entregamos la palabra de Dios ya somos, entre comillas, un profeta porque hablamos de lo que Dios ya tiene preparado en su palabra. Si hablamos de lo que es la palabra técnica. Sí. ¿Yo me puedo considerar profeta? No. Lo mismo pasa con el término apóstol. ¿Qué es lo que significa apóstol? Enviado, ¿cierto? Pero el apóstol tenía que cumplir una función. Pablo ni siquiera él se consideraba apóstol, entonces, ¿por qué tenía que cumplir varias funciones? ¿Ya? Y tenía que cumplir ciertos requisitos, o sea, para ser llamado apóstol en ese momento. claro, primero tenía que ser llamado por Jesucristo. Llamado por Jesucristo y haber sido testigo de la asunción de él. Pero había otra función también más, que es anunciar la nueva doctrina, el nuevo pacto. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, ¿por qué podemos llamar libremente a los apóstoles apóstoles? Pedro, Pablo, Juan, todo aquí. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no había nada relacionado con el cristianismo en el mundo. Eran totalmente nuevos. Entonces ellos llegaron a un lugar determinado y empezaron a pregonar de algo que no existía para aquellos que estaban ahí. Entonces abrieron iglesia. No solamente abrieron iglesia, dejaron, ¿cómo se llama? Comunidades ahí. Sí. Y eso lo hacía un apóstol. Era el encargado de hacerlo. Hoy día el evangelio está predicado casi todo el mundo. El evangelio está predicado en todo el mundo. No hay un lugar en la tierra donde no se haya predicado el evangelio. Entonces, ¿qué nuevo vaya a entregar? O sea, de ahí ya se cae esa cuestión de apóstol. ¿El apóstol de qué? De una iglesia que son pongable 1000 personas. ¿De qué? Si ya está todo evangelizado. Se basan en una idea nomás, pero al final No, yo creo esa que idea va- Lo que pasa es que hoy en día lo que está de moda, lamentablemente, es hacer doctrina de un versículo. Claro. O sea, de partida eso ya es completamente No, pero absurdo. también tiene que ver con el ego, lo que hablabas tú recién, Ah, es un tema sí. de ego, es una Sí. cosa que sabes que ya pastor me quedó chico, me pongo Por ejemplo, apóstol, ¿no? también lo que existe también hoy en día es la nueva revelación. Claro. Como dice usted, o sea, ¿qué nueva revelación me está hablando? Como dice usted, Sí, escrito si no hay, está, si no escrito hay está, nada. ahí está, ¿quería algo? ¿hay algo nuevo? Ahí, está todo ahí. Oye, No. ¿cuándo fue que me tocó? El otro día hablaba sobre los pre-reformadores. Sí. Oye, Pues, los pre-reformadores. Entre uno de los más destacados ahí está Baldo y Jan Hus. Oye, hombres que entregaron su vida por el Evangelio. Pero no el Evangelio que nosotros conocemos, obviamente que no. Pero ellos se opusieron directamente con lo que hablaba la iglesia determinante en la ese doctrina momento. de La doctrina. Porque se dieron cuenta a través de la palabra, que lo que hacía tal iglesia estaba mal. Imagínate. ¿Y qué les reveló eso? ¿Qué les reveló? El Espíritu Santo les reveló. a través de la palabra. Entonces, para que te vengan a decir, no, si ustedes aparecieron en
en la reforma con Lutero, no, si ya había mucha gente de antes y siempre lo hubo, lo que pasa es Que lo que habían callado. distinto. lo hicieron callar, Sí. y lo hicieron callar de la peor manera. Quizás cuántos años, imagínense ustedes, la liturgia católica era en latín. ¿Cuántos Justamente, años? porque estaba por la Vulgata Latina, Años, y la décadas. única que era la que podía hacer eso era el latín. Pero a pesar que la Iglesia Católica, porque yo tengo varios amigos católicos, se defiende diciendo que era necesario hacerlo en latín porque si no, el vulgo, lo que era el pueblo, iba a malinterpretarlo. Lo que hablamos hoy día cuando ¿cómo se llama? Estudiamos homilética Claro. y lo otro, ¿cómo se llama? La otra rama también que hemos estado aprendiendo. Hermenéutica. Hermenéutica, ¿no es cierto? La interpretación, ¿qué interpretación le damos a la Biblia? Entonces, la defensa de la Iglesia Católica es que el ser humano no estaba preparado para darle una interpretación a la Biblia. Entonces, por eso que lo hacían en latín y solamente los sacerdotes, los estudiosos podían entenderlo e interpretar lo que decía. Pero como tampoco era para la Iglesia Católica la palabra de Dios no era la máxima autoridad, sino que la máxima autoridad el Papa, La persona. tampoco le ponían empeño de querer traducir la Biblia. No está. Entonces estos hombres, imagínate que Dios toma a hombres económicamente poderosos. Sí. Imagínate, decimos, es que el evangelio es de los pobres, De mentira. O sea, el evangelio, obviamente que gracias a Dios nosotros nos tenemos a los pobres, pero hubo hombres que tuvieron mucho dinero y que creyeron en Dios y dejaron todo de lado por cumplir lo que Dios les había dicho. Y yo ahí entregué y espero poder hacer unos videos sobre aquello, sobre Baldo, por ejemplo, Pedro Baldo. O sea, Y nos ahí vienen cortito. los valdenses, que fueron, podríamos decir, los primeros reformadores que tuvo digamos, el pueblo cristiano y que alrededor del 1100 y tanto de nuestra historia, o sea, casi 400 años antes de Lutero. Saquen la cuenta, una buena cantidad de tiempo. Y tenemos los padres de la iglesia que tampoco están en la Biblia, pero sí fueron aquellos que fueron después de los apóstoles, que entre comillas le dan como el fortalecimiento al cristianismo de lo que tenemos hoy en día. Hoy día tenemos un cristianismo ya completo, todo entregado, está todo revelado. Otro punto ya para ir terminando este tema, por ejemplo, dentro de las prácticas antibíblicas, por ejemplo, el ungir objetos, como decía usted al principio. Hoy en día hay una iglesia que daban, en la noche me acuerdo, daban para sufrir, parece que vendían aceite que viene Sí. de Ah, Israel, Para de sufrir. O el agua del río, no sé el cuánto. agua, claro, de donde Jordán. fue bautizado Sí. Jesús. O sea, cosas que son supersticiones. Eso ya Pues cae- yo tengo unos- encuentro yo tengo- acá en la- Yo en tengo la- unos palos quemados ahí que me quedan que parece que eran del arca de Noé. pasan. Así que paso el dato. Yo creo que eso ya va a Pero caer en la eso- idolatría. No, pero eso viene, mira, incluso nosotros, a ver, si lo miramos desde el punto de vista de esas iglesias que hacen eso, una de las cosas que Martín Lutero no estaba de acuerdo y los reformadores y todo aquello era el tema de la santificación de las reliquias, Sí. que eran ya el clavo que era de la cruz, Pero, un pedazo de astilla del madero de claro. la cruz. Claro, hay católicos, o sea, hay santos, no sé si fueron papas o qué, no sé qué, donde los cadáveres ellos los embalsamaban Sí. Claro, Sí. y se repartían a iglesias sí, pero y adoraban y a pero- tocarle el dedito ahí muerto de Claro, la pero mira, patita, hay una sí, patita así pero- del santo no sé Pero para cuánto. no mirar a los hermanos católicos, para no mirarlo eso ha caído dentro de podemos decir, de estas sectas o de estas pseudas iglesias y han caído en lo mismo. No sé, Y, y ya, no sé, ¿qué era lo último? Si hace poquito más que estábamos hablando sobre eso, que era lo último que estaba saliendo en la tele. No sé si era porción de agua, no me acuerdo qué lo que era. Por ejemplo, no me acuerdo Sí, no qué me lo que acuerdo. era, pero si era hace poco. Sí. Lo que se da ahora en día de la iglesia ahora que es la glososalia forzada, que es a los hermanos inducirlo a hablar en lengua. Ese es otro tema. Ese es otro tema. A mí una vez Entonces- yo me acuerdo que, mira, yo cuando Fuerte. cuando llegué aquí a la iglesia, todo el tema, Ujú. conocí a la dama y todo el tema, yo no quería ir a la iglesia por eso. Porque Ah, yo tuve una mala experiencia en una iglesia.
Ya, mira. Sí, no sé si lo puedo contar. Sí, pues, ya, estamos- ya. No, No, es cierto. no de nombre. No de... Ah, no, pues no, no, es que no me acuerdo tampoco qué iglesia era. Así que, ¿Qué tan hecho? que tan hecho. Pero yo lo único que me acuerdo es que como que se pusieron a hablar 4 personas alrededor mío, bueno, no sé qué, y me tocaron la frente y yo como que me desplomé. Y viejo, para mí eso fue como fue traumático, entonces dije, no piso ni una iglesia evangélica nunca más, por loco. Ah, Si en todos lados hacen lo mismo. claro. Y cuando llegué acá, igual me pide con otra rama que no, Otra rama. que nada que ver, pues, viejo. Tenemos Todo lo que contrario. decirle a los hermanos clientes que a Nicolás lo rescatamos de Colina 2. De Colina 2, de Colina 2. Hacía llamadas telefónicas. Hacia Pitanza. No, Nicolás, Si lo llaman lleva- de un costado, puede ser. Nicolás, Claro. Nicolás comenzó a asistir regularmente a una iglesia cuando se casó con mi hija. Sí. Oye, eso no habíamos contado Sí, tampoco. hace unos no muchos años atrás. Entonces, él es nuevo, el más nuevo dentro del evangelio acá de los que estamos hablando. Tan Pero, rodaje, mira, Tan nuevo que llegué ayer. en mi tiempo, estoy hablando en mi tiempo, años 80, empezó a ser muy famoso ese tema, po. ¿Y sabes por qué? Porque empezaron a salir las nuevas iglesias, sobre todo de un movimiento que se llamó en ese entonces, ahora se llama Visión Mundial para la Familia, Ah, pero en ese entonces tenía otro nombre, y fueron como neopentecostales, y lo primero que más tenían era eso, como que te esforzaban a hablar en lengua. Y yo creía, yo llegué un momento a pensar que yo no era escogido, exacto. porque yo nunca he hablado, Yo la creo- única lengua que hablé fue una vez cuando estaba jugando la pelota cuando yo era cabrón. Ahí se transformó Ahí- para lengua. ahí- Un par de salmos, un par de Yo creo salmos. que ese tipo de iglesia a eso van, a llegar a esas personas, o llegar a que la persona piense así Y el y ahí cen- se meten El ellos. Exacto. centro cristiano se llama en ese Cristiano. entonces, centro cristiano. Pienso Entonces sobre ese tema, ese punto, claro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hermano Nicolás, el nuevito, Ya, está. llega a una iglesia buscando algo nuevo, algo renovador. Encontró la hija Algo del hermano. fuera de... Todo yo, Fuera, no se todo puede. yo. Todo yo. Ah, ya. Llegué por la carne y me quedé por el espíritu. No, yo la tiré nomás. No la pienso, perdón. Como decían los hermanos, es gente dañada, lastimada Sí. emocionalmente y quiere algo nuevo, algo bueno. Y claro, llegan a ciertas congregaciones donde ven que todo va de lengua, que todo es danza, y piensan que la máxima del evangelio, del cristianismo o del evangélico en sí, es eso. Uy, el hermano que es espiritual porque Claro. danza, uy, el hermano que es espiritual porque habla en lengua. Claro. Por ejemplo, yo tenía una mala idea un poco sobre eso, porque yo pensaba, cuando llegué a la iglesia, pasaron los años, qué sé yo, 5 años, ponte tú, y pensaba que la máxima era ser un predicador a púlpito. Y yo ¿cómo se puede decir? Como meta, me puse a ser, mira, humanamente, completamente humano, ser el mejor predicador de la iglesia. Cáchate esa, po. Imagínate. No te voy a decir. Y no, y ahora no quiero nada, po. Siento- No, y ahora siento- le hago el quite. siento que Y ahora le hago el quite, ¿por No, qué? diciendo que Porque uno llega a un momento, que lo hablé en el el domingo en la escuela dominical, me gustó mucho ese punto. Llega un momento que una madurez de entendimiento que uno Sí, comprende sí. que todo esto es por gracia, todo esto es por misericordia. Si tengo o Sí. no lo tengo, bien, si lo tengo bien, y úsalo para bien. Y si no lo tienes, Dios te dará otra cosa Oye, para mira, poder trabajar en la iglesia. Así, no. tantas cosas que se pueden trabajar. Por ejemplo, Sí. para terminar el punto, es eso. Por ejemplo, yo pensaba que todo esto de la iglesia eran netamente cosas espirituales, pero también hay cosas materiales. Por ejemplo, hay personas que son administrativas dentro de una iglesia. Claro, Y tiene que existir. sí. Tiene que tener el talento de ser buenos administradores de una iglesia. Sí. Llevar los dineros, llevar los tiempos, cuando lo invitan de otra iglesia, mandar cartas, etcétera. O sea, uno dice, oye, pero nada, es el medio trabajo. y alguien tiene que hacerlo. Y alguien tiene que hacerlo. Pero si hay lo que decía la palabra el otro día, que por ejemplo Esteban Esteban. fue un Buen diácono ejemplo. y Esteban que fue fue- elegido para servir las mesas. Exacto. O sea, porque los apóstoles tenían que dedicarse a pregonar la palabra Exacto. y abrir nuevas iglesias y nuevo rumbo en otro lado. Y se descuidaban a las viudas, se descuidaba todo ese trabajo. Y ese trabajo, entonces, a ver, y ahí refuta un poco lo que dicen algunos que dicen, no, es que la iglesia solamente se tiene que ir para esto, no, pues. Nos damos cuenta que esa iglesia del primer siglo cumplía muchas funciones. Y una de esas funciones era predicar la palabra, pero la otra también era atender a La las viuda, viudas, a los huérfanos, a todo el resto, y eso era importante. Y más encima había que atender las mesas. ¿Y qué quiere atender las mesas? Que había que comer, po. ¿Sí o no?
Entonces, de repente pensamos que la iglesia es, bueno, la iglesia somos nosotros, y que el templo solamente, bueno, independientemente que lo más importante es ir a adorar a Dios, ¿no es cierto?, escuchar la palabra y todo lo demás, pero también cumple una función social. Hay una función social en la iglesia, y lo dice Santiago 1, búscame tenía mi Biblia acá, se la llevaron los chiquillos, No, pero no está acá. en algún lado tiene que estar. sí, pero cumplía una función muy importante. Búscame ahí en la muy importante. Entonces de repente como que dejamos de lado ese punto y decimos, claro, sí, está bien, predicar la palabra de Dios y todo eso, sí, pero también cumple una función social. Y una iglesia que no cumple una función social, yo creo que es como que le falta mucho todavía. Y no solamente eso, también tenemos que ver, hay unos detalles que también que se nos van, es que, por ejemplo, tenemos que preparar la membresía para lo que significa el diario vivir. Tenemos que preparar una membresía para el diario vivir. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Usted ve una sociedad, si estamos preocupándonos para que la iglesia no prediquen o no hablen, o más que nada secta y cosas por el estilo, para preparándolos a los hermanos para que no caigan en falsas doctrinas, también tenemos que preparar a los hermanos para ver lo que viene, digamos, en todo momento. O sea, por ejemplo, lo que se viene en la escuela, por ejemplo, la enseñanza que se entrega en la escuela, Claro. todo ese tipo, lo que tiene que ver con el discurso, todo el nuevo discurso, que es cierto, humanista que hay. Tenemos que preparar, la iglesia tiene que estar preparada para de todas eso. maneras. Entonces, como dices tú, hay unos que cumplirán una función. El otro día la palabra hablaba sobre que el cuerpo de Cristo son varios, uno es mano, el otro es ojo, Sí, el otro oído. Pero mire, lo que dice Santiago 1.27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso, Ya. eso, digamos, no nos calentemos la cabeza buscando Sí, nueva tanta revelación. teología, Nueva revelación. tanta cosa que de repente como Sí. que si, ay, estoy buscando el mantra, el no sé qué Claro. cosa, Claro. no, Tiene esto, razón el ejemplo, apóstol Jordi. Por ejemplo, otro ejemplo que siempre también comento en relación a eso, y es bueno señalarlo, por ejemplo, el hermano que lleva ya un periodo de 5 años hacia arriba, obviamente, de 5 años para abajo en rodaje, Gracias. 5 años para arriba. Gracias, Por gracias. ejemplo, hermanos que dicen, ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué sirvo? sí. Hermano, la palabra lo dice. ¿A qué somos llamados? ¿A evangelizar? ¿A predicar? ¿No? Ese es el llamado general. Y siempre nos preguntamos eso. Sí. ¿O cuál es mi Por eso- don? claro, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi ¿Para qué soy don? bueno? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Claro, ¿Para qué el- sirvo? el llamado Aparte de comer. Claro. El llamado principal es ese, ir por el mundo. Pero si bien es cierto, mira, en la iglesia todos son útiles, pero nadie es imprescindible. Sí. Porque si yo me De quedo todas formas, dormido, de todas formas. va a venir otro, va a tomar mi lugar. ¿Por qué? Tiene Porque que- se tiene el que evangelio cumplir continúa. la voluntad de Exacto. Dios. Exacto. Si no se Y cumple la aquí, voluntad de Dios se va a cumplir como sea. ¿Conmigo o sinmigo? Conmigo o sinmigo, como Sí. decía un amigo futbolista. Yo creo que Pueden estamos... venir los apóstoles, pueden venir ¿Conmigo o sin mí? ¿cómo se llaman? Yo Los creo que ángeles. estamos- Los ángeles, arcángeles. Yo conozco uno que se llama Arcángel también, pero es de otro lado. Otro lado. el Otro arcángel. ángel. Hay uno que se Oye, llama Arcángel. a propósito, Enemigo. De hecho, creo que canta un par de alabanzas por ahí, no sé. Escuchado por ahí. Lo escuchaba por ahí. Lo escuché antes. ¿cómo estamos ya? Vamos en 50 y algo minutos. Oh, lo Oye, ha pasamos. pasado rápido. Entre error y error, Oh, entre corte y corte. sí, igual. Bueno, ahí Igual se- faltaron como 3 o 2 puntos más, pero estamos claros en el tema. Estamos clarísimos. Estamos claros en el tema. Vamos a sacar aquí de una de las 200 alabanzas que nos mandaron por interno. Para que se escuche la guitarra. Ah, verdad, perdón. Ah, sí, correcto. Estamos un poquito más pro, cada vez un Unos poquito más pro. coritos pentecostales. Mejorando, poquito mejorando. ¿Tu punto acá? Arcángel. No, porque se va a escuchar muy... Ah, mejor. Sí. No hay problema.
todo. ¿Te cortó? Ah, ya pasó la hora. ¿Sí? ¿Da? En TikTok, o sea, en Instagram se cortó, pero aquí no. Sigamos. ¿Se compartir? Compártelo, sí. Comparto. Partémonos, pues si estamos en la otra. Estamos en la hora. No me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. No me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Yo iré a la casa de Jehová. Yo iré. Yo iré a la casa de Jehová, yo iré. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré a la casa de Jehová, yo iré a la casa de Jehová, yo iré. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor Jesús, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Amén. Ahí nos despedimos la cámara aquí. Sigan viendo, sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Nos vemos.